Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes ya vieron, uno de los logros de la medicina de estos tiempos es lograr que los pacientes con cardiopatías congénitas tengan una sobrevida mayor. Y ya se mencionó que en Estados Unidos habría más de 1 millón de pacientes con cardiopatías congénitas y más del 50% de estos pacientes tienen cirugías. Entonces tenemos que los pacientes tienen mayor longevidad, mayor cicatrices por la cirugía y todos estos elementos favorecen las arritmias. Sabemos que los pacientes con cardiopatías congénitas tienen arritmias que son propias de las cardiopatías y arritmias que son productos de los procedimientos quirúrgicos que uno realiza para resolver la cardiopatía. Entonces, vemos en este cuadro las dos arritmias principales, que son las bradiarritmias y las taquiarritmias. Bradiarritmias propias de la cardiopatía congénita, por ejemplo, el bloqueo AB congénito, por ejemplo, en el defecto del canal AB, o adquiridas, como se ve la disfunción del nodo auriculoventricular post-reparación de una CIB. O taquicardias, por ejemplo, el nodo AB duplicado, o productos de la cirugía, por ejemplo, una taquicardia auricular ectópica post-cirugía de Fontan. Los mecanismos involucrados en las taquiarritmias, que es de lo que voy a hablar, son básicamente dos. El aumento del automatismo, y esto estaría dado, por un lado, por aumento de la pendiente de despolarización diastólica que permitiría a la célula alcanzar más rápidamente el potencial umbral, por aumento de la fase del potencial de reposo, que lo acercaría al umbral y entonces más fácilmente alcanzaría el umbral para disparar, y por disminución del potencial umbral, como vemos acá, que haría que más fácil la célula alcance el potencial umbral y de esa forma aumente el automatismo. Todo esto se ve favorecido por el tono simpático aumentado que se puede ver en muchos pacientes con cardiopatía congénita o por alteraciones celulares producto del estiramiento que van sufriendo las células que pueden modificar todas estas propiedades eléctricas. El otro mecanismo, y que es más importante aún, es el mecanismo de reentrada. Y en estos casos estaría facilitado, por un lado, por el sustrato auricular anormal, producto de parches o de líneas de sutura, y por otro lado, por la injuria celular, por hipoxia o por estiramiento auricular prolongado cuando se demoran las cirugías. Este es un trabajo que muestra en un grupo importante de pacientes, más de 500 pacientes, el tipo de arritmias que se pueden observar en estos pacientes con tetralogía de Fallot. Como vemos, la edad promedio de los pacientes era de 36 años, el número de cirugías promedios a la que fueron sometidos era de 2.5 y la edad media a la que habían sido sometidos a la cirugía era de 5 años. Y en este cuadro vemos los resultados. Un 43% de los pacientes tenían taquicardias sostenidas o requerían de algún tipo de intervención o de la colocación de algún dispositivo. Requerían que se le hiciera una ablación por radiofrecuencia para sacar la arritmia, o colocar un desfibrilador, o colocar un marcapasos. Vean el número importante entonces en porcentaje de los pacientes que sufren arritmia post-cirugía en la tetralogía de Fallot. El otro dato interesante que se desprende de la tabla es que casi un 30% de los pacientes tenían taquicardias sostenidas. Y como vemos más abajo, la mayor parte de los pacientes tenían taquicardias supraventriculares, casi un 20% contra un 14% de taquicardias ventriculares. Sin embargo, cuando analizamos cuál es la taquicardia más frecuente, vemos que la taquicardia más frecuente es la taquicardia ventricular, que es el 14% de los pacientes. Lo otro que mostró este trabajo es que, como se ve también en la población adulta, a mayor edad del paciente, mayor probabilidad que desarrolle la arritmia. Y vemos los tres tipos de arritmia, la fibrilación auricular, la taquicardia auricular y las arritmias ventriculares, como con el incremento de la edad va aumentando su incidencia. Pero lo que habría que remarcar acá es que la fibrilación auricular es muy poco prevalente en la población joven y que después de los 45 años comienza a incrementarse. Lo otro que se nota es que la fibrilación auricular es menor que la taquicardia auricular en la población joven, pero que después de los 55 años hay un entrecruzamiento de las curvas y comienza a ser más frecuente la fibrilación auricular
que la taquicardia auricular. Lo otro que habría que mencionar es la diferencia que hay con la población sin cardiopatía congénita. Sabemos que la incidencia de fibrilación auricular en los pacientes sin cardiopatía congénita aumenta a partir de los 65 años y, como vemos en este gráfico, en la población con cardiopatía congénita comenzaría a aumentar más precozmente a partir de los 45 años de edad. Bueno, este es el análisis univariado de los factores asociados a la taquicardia auricular y fibrilación auricular. No los quiero enloquecer con esto, pero acá vemos el análisis multivariado. Y lo que se ve es que los factores que importan o que predisponen el desarrollo de taquicardias supraventriculares son la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la edad del paciente, el número de cirugías previas, la hipertensión y el tamaño de la aurícula derecha. Sin embargo, cuando uno analiza la taquicardia auricular y la fibrilación auricular, vemos que hay algunos factores comunes y otros diferentes. El número de cirugías es común para las dos arritmias. Sin embargo, el tamaño de la aurícula derecha y la hipertensión influyen en la taquicardia auricular, mientras que la fracción de eyección izquierda, el tamaño de la aurícula izquierda y la edad del paciente influyen para el desarrollo de la fibrilación auricular. Nuevamente, el análisis univariado de los factores asociados al desarrollo de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, pero en el análisis multivariado, nuevamente lo que aparece es el número de cirugías previas como factor importante, la duración del QRS, como ya se mencionó anteriormente, y la disfunción del ventrículo izquierdo. En este gráfico, entonces, vemos el factor primordial entonces en el desarrollo de arritmias, que es el número de cirugías, y vemos que tanto en las arritmias supraventriculares como ventriculares, a mayor número de cirugías, mayor incidencia de estas arritmias. Otra de las cosas de las arritmias que nos importa ver en estos pacientes son las arritmias con riesgo de vida, con el riesgo de desarrollo de muerte súbita. En este trabajo, que incluyó más de 700 pacientes, se estudiaron las características de los mismos para el desarrollo de taquicardia ventricular, de muerte súbita o de arritmias supraventriculares, aleteo auricular y fibrilación auricular. Como vemos, es un seguimiento bastante prolongado, más de 20 años de seguimiento, y lo que se observa es que, nuevamente, la incidencia de arritmias es muy importante. Casi un 12% tiene taquicardia ventricular sostenida, un 8% muerte súbita y un 10% arritmias supraventriculares, fibrilación auricular o aleteo auricular. Se estudiaron varias variables para ver cuáles eran determinantes o predictoras del desarrollo de estas arritmias. Y acá vemos los datos ecocardiográficos post reparación de la tetralogía de Fallot. Lo que se ve es que la presión sistólica del ventrículo derecho aumentado parece no tener una influencia en el desarrollo de una u otra arritmia. Sin embargo, los pacientes que tenían regurgitación tricuspidia moderada o severa tenían mayor incidencia de fibrilación auricular o aleteo, mientras que los pacientes que tenían mayor desarrollo de muerte tenían mayor desarrollo de muerte súbita o taquicardia ventricular. El mecanismo involucrado en esto sería que la insuficiencia pulmonar genera, por un lado, anormalidades del tracto de salida del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho. Todas estas, a su vez, interactuarían entre sí, generando remodelado, disincronía, mayor fibrosis, y todo esto retraso de la conducción que, como mencioné antes, favorece el mecanismo de reentrada. Y esto se manifestaría en el electro de superficie por un aumento de la duración del complejo QRS. También la disfunción ventricular izquierda es un factor que es marcador de riesgo para el desarrollo de arritmias, y acá vemos en este trabajo del 2002 cómo los pacientes que tenían una función del ventrículo izquierdo normal o moderada tenían una sobrevida mayor que los pacientes que tenían un deterioro severo de la función ventricular izquierda. Otra de las características que se estudiaron en este trabajo fueron las características quirúrgicas, y básicamente dos: la edad media a la cual el paciente era sometido a la cirugía y el tipo de cirugía que se había utilizado. Y lo que se ve acá
es que hay una diferencia significativa en cuanto a la edad de la cirugía entre los pacientes que tuvieron taquicardia ventricular y muerte súbita. Vemos que los pacientes que tuvieron taquicardia ventricular fueron operados mucho más jóvenes que los pacientes que desarrollaron muerte súbita. Y también vemos que los pacientes que tenían aleteo auricular o fibrilación auricular habían sido operados mucho más tardíamente que los pacientes que no presentaban arritmias. Quiere decir que es importante la edad en la cual se realiza la cirugía para predecir el desarrollo de arritmias. Y lo otro es el tipo de cirugía, si se usó un parche transanular o no. Y como vemos, tanto en taquicardia ventricular como en muerte súbita, las cirugías sin parche transanular tuvo mejor pronóstico que los pacientes que tuvieron una cirugía con parche transanular. Esta diferencia no se observó en las arritmias supraventriculares. El cateterismo cardíaco, acá se evaluó presión de fin de diástole del ventrículo derecho y la presión de fin de sístole derecha e izquierda, no mostró diferencias significativas en los grupos. Y cuando se estudiaron variables no invasivas como el electro, la radiografía y el Holter, vemos lo siguiente. La duración del QRS es mucho mayor en los pacientes que tienen cualquiera de las tres arritmias que en los pacientes que no tuvieron arritmia. El porcentaje de pacientes con QRS mayor de 180 milisegundos también es mayor en los pacientes que tuvieron arritmia, cualquiera de las tres arritmias, versus los pacientes que no tuvieron arritmias. Los cambios del QRS, cuántos milisegundos aumentaba por año, también era un predictor de arritmias, tanto de taquicardia ventricular como de muerte súbita, y la relación cardiotorácica era mucho mayor en los pacientes que desarrollaron arritmias que en los pacientes que no desarrollaron arritmias. Cuando se estudió el Holter, a pesar de que uno esperaría que los pacientes que tenían más densidad de arritmias tuvieran más riesgo de desarrollar taquicardias ventriculares o muerte súbita, esto no se encontró. Quizás porque el número de pacientes que tuvieron taquicardia ventricular y que tenían Holter fue poco y no dio significativo. En conclusión, entonces, ¿qué es importante en estos pacientes? Conocer la historia del paciente, fundamentalmente la edad en la que fue operado, el tipo de cirugía que se realizó, porque como vimos son predictores del tipo de arritmia que va a tener. Conocer también si se utilizaron parches o no, para saber, por ejemplo, si uno va a programar una ablación, con qué se va a encontrar. Realizar un examen físico, obviamente, para evaluar si hay compromiso hemodinámico. Sabemos que los pacientes pueden tener falla derecha, con anasarca, edemas o incluso falla izquierda, y esto es importante porque lo primero es compensar la insuficiencia cardíaca en estos pacientes como primer tratamiento de cualquier arritmia que pueda desarrollar el paciente. El electrocardiograma, obviamente para evaluar alteraciones del ritmo y como vimos antes la duración del QRS, y la recomendación de esto es hacerlo anualmente para los controles de los pacientes. Tener en cuenta también realizar ecocardiograma para evaluar alteraciones hemodinámicas y estructurales. La recomendación es hacerlo anualmente hasta los 10 años y luego podría hacerse cada 2 años. El Holter, como vimos antes, no era de demasiada utilidad, sin embargo la recomendación es hacerlo cada 3 o 4 años. Y si obviamente el paciente presenta síntomas como palpitaciones, presíncope o síncope, hacerlo con mayor frecuencia. En pacientes que uno en el Holter no encuentra nada, pero sigue sintomático, existe la posibilidad de ponerle un registrador de eventos implantables que permite con una longevidad de aproximadamente 3 años poder ir registrando a lo largo de todo el día si el paciente presenta arritmias o pausas que justifiquen la sintomatología. La ergometría, fundamentalmente en población adolescentes y adultos, para ver arritmias del ejercicio, pero no solo por la descarga simpática, sino también para evaluar el sistema de conducción, ver si cuando aumenta la frecuencia sinusal la conducción se mantiene estable, y esta recomendación es cada 3 o 4 años. Y como ya se mencionó antes, la resonancia magnética nuclear, que ahora ha aportado nuevos valores, fundamentalmente para conocer los volúmenes, la función y la presencia de escaras. Sabemos que cuando el paciente en la resonancia tenga más escaras, mayor probabilidad de desarrollar arritmias tiene. La recomendación es realizarla cada 2 o 4 años y anualmente cuando el paciente tenga un ventrículo severo de más de 150 centímetros cúbicos o cuando progrese la dilatación a más de 25 mililitros en un año,
o cuando exista disfunción del ventrículo derecho. Finalmente, el estudio electrofisiológico, la mayoría de los trabajos solo lo indican en pacientes de altísimo riesgo y con síntomas que hagan sugerir que el paciente tiene taquicardia ventricular. En realidad tiene un bajo valor predictivo positivo, pero tiene un alto valor predictivo negativo, entonces serviría para descartar a estos pacientes de la necesidad de un cardiodesfibrilador implantable. Y también el estudio electrofisiológico serviría obviamente para los pacientes con arritmia supraventricular para tratar de hacer los mapeos y posteriormente la ablación. Muchas gracias.